El petróleo, u oro negro como suele llamarse, es una mezcla muy compleja de hidrocarburos y compuestos de heteroátomos. Por otro lado, el petróleo ha sido y sigue siendo la materia prima energética e industrial más importante que existe. Su importancia es tal que su abundancia en un determinado país tiende a reducir su crecimiento y aumentar su inestabilidad política. Por un lado, produce una apreciación de su tipo de cambio, con lo que reduce la competitividad del resto de su economía productiva. Es el único mercado de materias primas en el que existe un cártel de países productores que representan casi el 40% de la producción mundial y el 77% de las reservas, y que fijan los precios que más les conviene en cada momento, regulando su oferta, ante las cuales las autoridades de la competencia de los países más consumidores no pueden hacer nada, ya que son países soberanos y no son las empresas que los forman. Tener en cuenta también que grandes países en desarrollo que están globalizándose y creciéndose más rápido, como China e India, están necesitando mucho más petróleo y otras materias primas para poder prosperar, con lo que su demanda va a seguir siempre constante, ya que consumen el doble de petróleo por dólar de PBI que los países desarrollados. Además, muchos de los países desarrollados no están haciendo esfuerzos suficientes para reducir su consumo, a pesar de que ya solo consumen la mitad del petróleo por cada dólar de PBI que en los años 70. El caso más interesante quizás es el de Estados Unidos, que consume más de un cuarto de la producción mundial, que consume un 50% más que la Unión Europea y que además no se atreve a bajar sus bajos precios de las gasolinas y petróleo, ya que son $3 por galón frente a los $6 de la Unión Europea. Esto ocurre porque todavía tiene una mentalidad más de productor que de consumidor, pues le importa más la mitad de su consumo. Desde una perspectiva económica, es que en el siguiente trabajo se propone analizar los aspectos más importantes del petróleo y cómo ha llegado a ser un elemento imprescindible y decisivo en la economía mundial. Buenas, soy Agustín Torre y hablaremos de la historia del petróleo. El petróleo a continuación Pensilvania, Estados Unidos. En el año 1850 la necesidad de petróleo aumentó debido al desarrollo del transporte ferroviario y al desarrollo de la mecanización. Eh, con el pasar de los tiempos, en Estados Unidos se descubrieron un mayor número de yacimientos petrolíferos, el cual provocó un mayor número de productores y lo que provocó una caída en el precio del producto. Con la llegada de Rockefeller fundó la compañía Standard Oil, la cual tenía el propósito de el, estandarizar el producto hacia un mercado estándar y así el petróleo llegará a un mayor número de personas. En el año 1890, el Congreso de Estados Unidos votó a favor de la ley antimonopolio Sherman, la cual hizo que Rockefeller dividiera su compañía en 34 compañías diferentes. El modelo de Rockefeller consistía en la refinación, transporte y comercialización del petróleo. Este modelo fue usado por varias empresas estadounidenses, al igual que empresas de nivel internacional como es la compañía Shell. En 1975 se crearon líneas ferroviarias y oleoductos desde Bangkok hasta Europa Occidental. Además, podemos decir que a principios del siglo XX el hidrocarburo tomó un papel importante debido a la incorporación de la electricidad y la empresa automotriz, además de la incorporación de la guerra industrial, consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Después de esto se dividió el Imperio Otomano en siete sectores por las siete grandes. Durante este tiempo el petróleo seguía siendo un éxito, lo que generó una competencia de mercado entre las más grandes compañías. En 1928, en Escocia, se reunieron las siete grandes para eh, estabilizar los precios del petróleo y poner fin a esta competencia de mercado. Podemos recalcar que a fines de la Segunda Guerra Mundial marcó un momento crucial para la historia del petróleo, ya que este tomó gran importancia debido a que los países que se recuperaban de la guerra debían, debían tener nuevas formas de energía para trabajar. Aumentó el consumo de combustible de los automóviles y se incorporó el material sintético principalmente en Europa y Japón.
Al terminar la guerra mundial, el consumo del combustible mundial en Estados Unidos principalmente, la demanda era, sufrió un crecimiento exponencial por, por toda la industria automotriz y porque en el momento era una de las únicas fuentes de energía conocida. Esto hacía que el precio se eleve y que la búsqueda por este recurso sea intensificada. Y así se pudieron descubrir las reservas petroleras de los Emiratos Árabes, en los que acá hubo varios acuerdos entre los países y Estados Unidos principalmente. También participaba Rusia, que tenían los recursos, tenían el capital para invertir y extraer el petróleo, a diferencia de los países del Medio Oriente, que eran pobres y que al descubrir que podían negociar aceptaron, por no tener experiencia, malos tratos que a medida que fue transcurriendo el tiempo y fueron viendo las ganancias que la extracción y exportación del petróleo producía, renovaron los tratos, evitando la sobreproducción que se sufrió en 1955 y lo que produjo una caída del precio del petróleo por sobreproducción, y esto perjudicó a los países que su principal actividad era la exportación del petróleo, por lo que se forma la OPEC, que es una organización de países exportadores de petróleo y que su objetivo principal es evitar que el precio del petróleo baje, por lo que ellos se organizan para que haya buen precio y tengan buenos acuerdos y se ayudan entre sí para tener más poder entre ellos, entre países como Venezuela, Irán, Irak, para hacerle competencia y frente a Estados Unidos. Y así logran hasta un incremento del 30% del petróleo. Esto es porque al ser muy demandante, ellos saben lo que puede producir, saben los beneficios económicos que traen la extracción y exportación, entonces elevan los precios porque sí o sí les compran. Bueno, yo voy a hablar de cómo es que utilizaban el petróleo como un arma. Para empezar, vamos a definir rápidamente lo que era la OPEP. Es una organización de los países exportadores de petróleo que se fundó en el año 1960. Representaban casi el 50% de la producción total del petróleo en el mundo, y algunos de los países que integran actualmente esta organización son Argelia, Angola, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, entre otros países. Es importante saber quién es la OPEP, ya que va a intervenir en varios acontecimientos importantes, como por ejemplo en la guerra del Yom Kippur, que fue un acontecimiento entre una alianza de Egipto y Siria, apoyados por Jordania, y por otro lado Israel, ocurrida en el 1973, en donde la OPEP se vio obligada a intervenir de alguna forma. A pesar de haber sido un enfrentamiento de carácter local, el petróleo tuvo un gran revuelo a nivel internacional. En ese mismo año, la OPEP decide implementar un embargo para los países de Estados Unidos y algunos Países Bajos. Israel también sufrió un boicot. Es por eso que decimos que el petróleo se usó como arma, ya que la OPEP, los países de la OPEP tenían que defenderse de este enfrentamiento y utilizaban como arma el petróleo. Un año más tarde se va a producir lo que es la primera crisis petrolera, que en síntesis fue causada por el brusco aumento que tuvo el petróleo, aproximadamente 4 veces más, que provocó el colapso de la demanda. Este fue un problema de carácter mundial y el único a quienes culparon fueron a los de la OPEP, porque ellos eran los que estaban a cargo. La OPEP dijo que lo hizo con el fin de
de frenar con el gran crecimiento que tenía el petróleo hace 30 años, que venía creciendo aproximadamente el 7% y debían frenarlo de alguna forma. Una de las consecuencias más importantes que dejó esta crisis fue que las compañías nacionales pasaron de controlar el 20% al 80%, y las compañías internacionales pasaron del 80 al 20% del control. Claramente las compañías internacionales se vieron afectadas. Luego, 5 años más tarde, en 1979, ocurre una segunda crisis, que es cuando el petróleo duplicó su valor. Hubo una escasez importante que afectó a los países de Occidente con su crecimiento y a los países tercermundistas que no producían petróleo. Buenos días, mi nombre es Ernesto Centeno, estudio Ingeniería Civil y hoy voy a hablarles de la situación actual de la Argentina con respecto al petróleo. La Argentina cuenta con grandes cuencas de petróleo situadas en distintas regiones del país, pero la más grande está ubicada en Neuquén y Mendoza, llamada Vaca Muerta. Vaca Muerta es un yacimiento petrolífero el cual cuenta con 927 millones de barriles de petróleo, el cual cuesta $40 el barril. Si bien es un precio mayor al que se puede obtener mundialmente, Argentina podrá igualar o mejorar esos precios si supera sus grandes obstáculos, que son la corrupción, las grandes tasas de intereses y la carga tributaria. Para esto, Argentina también necesita de grandes inversiones para poder mejorar su transporte de petróleo y poder empezar a exportarlo mundialmente. Muchas gracias.